piensa en la persona que está leyendo su personal statement. Son program director que tienen poco tiempo para leer y yo quiero ver cuáles son tus 10 experiencias. Entonces ustedes pongan experiencias que ustedes quieran que un program director las lea y diga, yo quiero esta persona. Esos personal statement de 20 páginas, yo sé que hay muchos program directors que no les gusta, otros sí hacen revisiones holísticas y eso depende, como dice Jimmy, en hacer el homework. Si ustedes revisan y el programa dice que hace revisión holística, significa que van a leer todo, entonces ahí tienen más chance que esos programas que no dicen eso, sino que solamente tienen como cut-off de score o de años de graduados que el filtro los va a sacar de competencia. Perdón, voy a hacer aquí una mini pausa, disculpen a todos, pero voy a introducir ahorita a Jesús que acaba de unirse. Lo había hecho la invitación y la verdad que me había dicho, no te puedo prometer nada, pero espero poder participar. ¿Dónde estás? Que ahora no te veo. Ahí está, Por aquí hola, estoy. ¿cómo Hola. estás? Bueno, gracias por unirte y bueno, aquí Jesús va a estar, no les voy a decir lo que Jesús me dijo cuando yo le dije a los panelistas, le digo, Jesús, ¿qué me dijiste? Dile, dile. Me dijo que voy a hacer yo ahí con ese montón de cuarto bate. No, él es una Pero bueno, inspiración para nosotros también. aquí Una se une el estrella, team Jesús, de los eres. cuarto bates, porque él también lo es, por supuesto que lo es. Y pues bueno, nada, gracias Jesus por tu tiempo, está de guardia, así que lo que puedas contestarnos, lo que nos puedas orientar, por supuesto que te lo vamos a agradecer muchísimo. Dale, aquí voy a estar escuchándolos a ustedes y bueno, Súper, cualquier cosa yo comento. gracias. Gracias. Seguimos entonces. Otra pregunta. Trabajé como Research Coordinator un año y fui Lead Coordinator en varios Sponsored Research. ¿Cómo colocar esto en la aplicación? Esa es una experiencia, tú la Ujú. pones como una experiencia, como, como un trabajo. Experiencias son trabajos. Entonces te ponen el trabajo y pones exactamente lo que hiciste. Es más, a pesar de que tú eres un lead research, pero tú haces cosas extra, que si haces, tú mismo, no sé, conduces las entrevistas post research o cosas así, todo lo que puedas poner que aporte, que estás como que activo en el research y que sabes manejar un research, no solamente lo que dice el título del job description, sino que algo más de lo que tú hiciste que se nota que fue el extra mile. Yo hice recruitment, yo creé marketing para atraer más sesiones, se esperaban que tuviéramos 100 participantes y logré tener 300. O sea, esos detallitos a la gente le gusta verlo como experiencia dentro de la parte de research. Y lo puedes poner y está, es muy buena. También depende cómo digas las cosas, porque tú puedes decir lo mismo de dos maneras diferentes. Por lo menos yo fui Research Associate. Yo pude haber colocado, fui Research Associate, bueno, básicamente es llevar los formatos de una oficina a la otra. O sea, otra cosa es que tú digas, mira, yo trabajé como Research Associate y trabajé para un departamento donde se estaban haciendo clinical trials, los clinical trials de las vacunas, y estos son estudios, bla, 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 y yo hice recruitment, yo hice entrevistas, yo analicé los datos, utilicé Stata. O sea, ellos dicen, bueno, pero entonces espérate, esta mujer era Richard Associate, pero ella sabe utilizar Stata, pero ella sabe entrevistar gente, ella trabajó con grupos diversos, trabajó en clinical trials. Para tú trabajar en un clinical trials tienes que saber research de verdad, verdad. Entonces es la forma como tú lo dices. Acuérdense que esto que ustedes van a llenar es como ustedes se venden. No pueden ser como, ay, o sea, así todos humilditos, no, muestren todo lo que ustedes son capaces de hacer y lo muestran de la mejor manera. Así que el truco es cómo tú lo plasmas en el papel. Súper. Es difícil, es muy difícil hacer match en Internal Medicine en el SOAP. Y aquí pueden hablar, bueno, podemos hacer algunas preguntitas del SOAP que creo que ven por ahí. Está más que todo diseñado para aquellos IMG, no IMG, eso, perdón, para aquellos americanos graduados que no hicieron match. Eso es como el principal objetivo. Por supuesto, van a ver IMG que hacen match en el SOAP. ¿Qué tan difícil va a ser? Más difícil que haber hecho match. Es más difícil. Y otra pregunta, ¿al SOAP solamente se puede aplicar si no hiciste match en la primera ronda? Porque ¿qué pasa con aquellas personas que, o sea, porque por aquí tengo otra pregunta, por ejemplo, ¿alguien sabe de los matches, de los chances, perdón, que hay de hacer match en el SOAP si se requiere visa? Planeo tomar mi Step 2 al final de este año, no, pero había otra pregunta. Ajá, si estoy aplicando en el SOAP, ¿hasta cuándo puedo enviar las letters of recommendation? O sea,
Lo que entiendo es que el swap, sí o sí, para aplicar al swap, tienes que haber recibido el que no hiciste match, el que te rechazaron. No es que te bypasaste ese y después vas a aplicar al swap, ¿verdad? ¿Es así? Exacto. Para aplicar el SOA, tú tienes que haber aplicado, creo que aunque sea un programa, creo, ¿verdad? Ujú. Ujú, Aunque sí. sea uno. Y cuando se acabe el proceso del match, pues entonces no ser elegible para llenar ninguna de las posiciones, ni parcial ni total. Con respecto a los chances, por ejemplo, IMGs en un periodo normal, usualmente el 60% de los IMGs creo que machan todos los años. Este año creo que fueron como 62%. En el SOA solamente machan alrededor de un 2,5 3% de los IMGs que aplican, por poner perspectiva de número. O sea, no es imposible, claro que no, pero es muy, muy difícil porque como dice Paola, está más reservados para los American Graduates que no pudieron hacer match inicialmente. Y quiero comentar dos cosas rapidito. Una es con la pregunta anterior de la experiencia. Solamente quiero hacer una recomendación a todo el mundo porque es mejor cuando tú escribes tu ERS application, acuérdense de usar números, porcentajes de cosas que ustedes hacen. Eso es mucho más, llama mucho más la atención y mucho más poderoso. Pues el SOP, bueno, eso es muy sencillo para los que ustedes no saben. Ustedes, como dice Jimmy, tienen que aplicar al menos a uno para poder ser al SOP. No es que ustedes aplicaron tardíamente, ay, me voy a meter al SOP a ver si agarro. Ay, eso no es permitido. Tienes que haber participado en el match y haber sido rechazado, ¿verdad? O sea, que no hiciste match. Entonces, tú eres rechazado el lunes te dicen no es match, el martes el swap se abre, tú aplicas, inmediatamente te abren una ventana, un periodo para aplicar. El miércoles tienes la entrevista de esas que tú metiste el martes. El miércoles ellos te mandan un email diciendo a qué hora tienes la entrevista, o sea, te lo pueden mandar a las 8 y te dicen que la entrevista es a las 11, o sea, tienes que estar súper pendiente. Y el jueves te llega otro email que dice, ¿hiciste match o no hiciste match? Dependiendo del swap. Y el viernes te llega otro email que dice, ¿hiciste match en tal sitio? Porque hay personas que tienen varias entrevistas. El swap en realidad es para que los American Medical Students hagan match. O sea, está hecho para que los que no hicieron match americanos hagan match. Siguiente pregunta. ¿Creen que tengan peso cartas de otras especialidades? Por ejemplo, si yo estoy aplicando internal medicine, que tenga una carta de una especialidad porque yo hice otra cosa y no pude encontrar mis cuatro letters of recommendation de internal medicine, por ejemplo. ¿Y qué opinan de enviar estas letters of interest antes del match? O sea, contactar de repente al program director o al program coordinator antes del match para mostrar interés en el programa. Ok. Contestando la pregunta, sí, son importantes, aun sean de una especialización diferente. De hecho, la recomendación es que al menos una carta de recomendación sea de la especialidad a la que tú estás aplicando, pero las demás no necesariamente tienen que ser de esas. Poniendo mi caso, yo apliqué a Family Medicine y solamente yo tenía una carta de recomendación de un Family Medicine Doctor, la otra era de un cardiólogo, otra era de una emergencióloga, etcétera, ¿verdad? Pero lo que importa realmente de la carta de aplicación no es tanto la especialidad, sino qué tan significativa es la carta. O sea, de nada importa que la carta sea muy genérica. Tiene que ser bien personalizada, tiene que ser un strong letter of recommendation. ¿Qué tan reciente es la? Usualmente se pide que no sea más vieja de 2 años, contestando la pregunta de Michelle ahí en el chat. Pero que sea bien importante, que sea bien fuerte, que sea bien significativa. Cuando digo fuerte, que resalte cualidades tuyas personales y que ejemplifique cómo tú, o sea, cómo el escritor, el attending, veía esas cualidades en ti. Por ejemplo, yo recuerdo que en todas mis entrevistas me preguntaban de dos cartas de recomendaciones que yo tenía. Una era del cardiólogo, porque el cardiólogo era chief surgeon o deputy chief surgeon de un recinto policial. Y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo tú conseguiste esa carta de recomendación? O sea, porque la carta era buena. Él resaltaba muchas cosas personales mías que él vio durante mi experiencia de trabajo con él. Y la otra era del emergenciólogo que era un chief medical officer de un hospital de aquí de Nueva York.
Entonces también era una carta bien pesada que ella resaltaba muchas cualidades mías personales. Entonces no es tanto la especialidad, sino quién te la da, o sea, qué tipo qué título tiene esa persona, qué peso en la comunidad médica o científica tiene, y también qué tan fuerte sea la carta de recomendación, qué tan personal sea, cómo esa persona se dirige a ti. Yo creo que eso sería lo más importante en la parte de la carta de recomendación. I think she's gonna win. I mean, I think Trump's gonna win, but I think she's gonna win. Porfis, en silencio en los micrófonos. Ve, Aquí hay otra pregunta que dice, ¿a cuántos programas aplicaron? Ya ustedes pusieron aquí, los anoté, pero también sigue, si en los programas donde obtuvieron entrevista, ustedes conocían a personas que abogaron por ustedes para que les dieran la entrevista. Vi que Raquel aplicó a 126 programas, Paola 86 y Jimmy a 120, ¿no? Pero tenían personas conocidas en los programas donde los entrevistaron que ayudaran a que agarraran su aplicación y les dieran la oportunidad de entrevista. a mí sí y no. Donde quedé, sí, donde estoy, porque yo tuve varias entrevistas. Fueron muy pocos, voy a decir 2 o 3, de las cuales no conocía a nadie, que le hicieron fue por mi aplicación, pero eran programas que yo revisé muy bien, que sabía que me podían llamar porque veía que tenían otros especialistas, o sea, que eran también de otra, que ya habían hecho otra residencia antes y que estaban ahí. Entonces, me imagino que por eso. Pero la mayoría, les voy a decir, la mayoría son, si yo no conocía a alguien ahí, ¿verdad? Que pude decir, busca, era que otro program director que sí me conocía de donde yo trabajaba, le mandó email diciendo, tengo esta persona, por favor revisa su personal statement. Y 3 días después me llegó una invitación, que eso fue puro networking. Eso ahí, y ya, yo había hecho mi tarea, o sea, ya yo había metido la aplicación y todo, y esta persona que yo la conocí por donde yo trabajaba, que yo tuve un año yendo todos los martes a ese programa solo a escuchar los research que hacían y solo sus clases, ya me había visto, alguien me conecta con esa, que ya era ex program director de ese sitio, y le caí bien, nos entrevistamos, le dije, yo solo quiero como que me orientes de mi aplicación para ser una mejor candidata para los otros programas. Yo no era solo para su programa, aunque ya no era program director. Y ella fue muy honesta, me dijo, ella me hacía como preguntas, me decía, mira, tú tienes como que demostrarme que aunque tú has estado siempre en la parte médica, que tú sigues como quien dice al día. Entonces me dijo, dime cuáles son los podcasts que estás escuchando, que estás leyendo de medicina. Y eso era lo que yo no me había preparado, por ejemplo. Entonces yo, oh, ¿verdad? Déjame comenzar a leer los Curbsider, Internal Medicine Curbsider, los podcasts de, claro, y ella me ayudó diciéndome eso. Y en 2 entrevistas me preguntaron. Y nada, le caí bien, me dijo, tu historia es, o sea, wow, qué terrible lo que te pasó, wow, estoy impresionada tu resilience que tienes, y me dijo, te quiero ayudar. Y yo le dije, bueno, yo apliqué a estos programas. Y ella me dijo, ok, te va a ir bien, suerte, tal. Y 2, 3 meses después, en pleno Thanksgiving, me mandó un mensaje de Happy Thanksgiving, ¿cómo te dio en las entrevistas? ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas algún programa que no te han mandado entrevistas que quisieras tener de la zona? Estoy hablando, yo puse que quería geográfica. Y le, sí, yo le mandé un mensaje, feliz Thanksgiving, claro, doctora. Y le puse, quiero estos 3 programas. Estos son el Program Coordinator, esto es el Program Director, estos son los teléfonos, estos son el email y estos son los 3 programas que quiero que me ayude. Y te lo juro, 10 minutos después me mandó un mensaje que decía en email sent. Envió todos esos emails. Eso fue un viernes o un sábado y a mí entre el lunes y martes me estaban llegando de esos 3 programas me llegaron invitaciones para entrevista. Entonces sí, el networking ayuda aquí y en la China. Eso sí. Ok, seguimos entonces. ¿Cuáles son las 10? Bueno, decían 10, pero me parece bastante. Las especialidades, las 10 especialidades más IMG friendly y los estados más IMG friendly. Bueno, las especialidades más IMG friendly, internal medicine, encabezando la lista, principalmente porque tiene muchísimas plazas, es una de las especialidades, creo que la especialidad con más plazas que hay actualmente en Estados Unidos, family medicine, surgery también es relativamente IMG friendly en comparación general surgery con otras especialidades, patología, ¿qué otra? Ve, chicos, yo les voy a decir algo. Y yo aprovecho Dale, este dale, momento dale. porque es importante que ustedes, imagínense que están en una entrevista, ¿verdad? Y lo digo porque no quiero que pierdan el tiempo
cuando tienen personas a las cuales ustedes quieren preguntar cosas importantes. Esta pregunta, cuando a mí me llegó, yo le dije a Maiwa, yo busqué en Google y Google me dice, y aquí están mis 10 top, son estas, y se las puedo leer. Pero ustedes creen que eso no es más fácil que lo hagamos cada quien su homework y ver cuáles son sus 10 especialidades. Lo mismo que ocurre cuando van a la entrevista. ¿Cómo le van a preguntar ustedes a su program director o con el que estén entrevistando? Oye, ustedes tienen aquí, ven muchos pacientes de trauma. En lo del programa te dice, este paciente es un trauma 2 level que ve 50.000 pacientes. Entonces, no pierdan la oportunidad de sacar información valiosa que de repente esto, ¿saben? Porque esto Google dice aquí clarito, Google dice internal medicine en orden, internal medicine, family medicine, pathology, y eso lo dice Google. Lo mismo que cuáles son los estados friendly. Busqué en Google y Google me dijo, New York de primero, Pensilvania, me dijo las que eran. Entonces, nada, busquen realmente a lo que quieran sacar la información que les valga a ustedes para hacer su aplicación más fuerte. Estoy de acuerdo con Paola, mira, eso le quería preguntar. Yo iba a preguntar que si este webinar era, o sea, estábamos haciéndolo con personas que van a aplicar este match o no. Porque si es con personas que van a aplicar este match están meando fuera de perol. Y se los tengo que decir así, porque, o sea, da como rabia, ¿no? Porque, o sea, todos los años hay un boletín que Match hace con todos esos datos. Te dicen, no, hombre, te dicen cuántos hicieron match por año, por especialidad, de dónde vinieron, o sea, por todos los porcentajes. Entonces, si tú no estás tan interesado como para revisar ese boletín, es porque no, o sea, no estás ubicado, no tienes tus metas claras. Entonces, si tú estás aquí en este webinar es porque quieres hacer match. Ustedes tienen que tener sus metas claras y tienen que buscar la información correcta, no esperar que las cosas les caigan del cielo. Entonces, esto es como un regaño así igual que Paola, porque ¿qué pasa? Que, o sea, la competencia es muy dura, es muy ruda. Entonces, ustedes tienen que estar muy preparados y tiene que ser, y no solamente eso, sino que tiene que ser mejor que los que están aplicando ahorita porque nuestro camino es más difícil. Entonces, tiene que estar preparado. Esa pregunta, o sea, y preguntas así no las pueden hacer tampoco en las entrevistas. Así que hay que prepararse, por favor.